Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este martes 3 de mayo del año 2023. Hoy es el día de la Cruz de Mayo. Felicitaciones a todas las crucitas y demás. Está usted en este momento escuchando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en Actualidad Media Group. Esta es una aplicación que usted descarga de manera gratuita en su teléfono celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos. Recibo el saludo de Saed Abón en Orlando, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Enrique Romero en La Zulita, Mérida, doña María Alicia Sifonte, siempre muy consecuente, desde una calurosa Caracas. Miguel Ángel Molina está en Temuco, Chile, ahí se no debe tener tanto calor. Gerardo Cerrado está en El Doral, Pepita Samper en Houston, José Ede Villa en el estado Zulia, Estrella Suárez en Ciudad de México, Andrés Orsoni en Caracas, Magali Hernández en Dublín. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Muy buenos días, amigos. Buenos días, Daniel. Buenos días, Laura, y a todos los que nos escuchan. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días, César. Buenos días, Flor, y a todo el equipo y al público que nos escucha. Mariel Sofía Rodríguez, en algún punto de España, está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Mariel Sofía. Muy buenos días a todos los oyentes, César, también a todo el equipo, desde aquí, desde Trujillo, Cáceres, en España. Sigue en Trujillo, Cáceres. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buen miércoles para todos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Ventura. Felicitaciones a los Ventura, las Venturas y Santa Antonina. Pero como les dije, es el día de la Cruz de Mayo. Es un día muy, muy importante en la tradición católica. La Cruz de Mayo es una conmemoración religiosa que se celebra cada 3 de mayo. Su origen en Venezuela y en algunos países de Latinoamérica se remonta a los tiempos de la conquista española. En aquella época los misioneros desconocían el lenguaje de los nativos y debían encontrar la manera de difundir el cristianismo. La cruz fue la representación que utilizaron en las comunidades en las que buscaban cumplir con su propósito. A ver, para el día de hoy en el calendario astrológico tenemos que continúa creciente la generosa luna de Libra, que es buena para llegar a acuerdos, buena para firmar contratos, buena para reconciliaciones de todo tipo. Es una luna magnífica para negociar. Es una buena luna, por ejemplo, para, dice aquí, demostrar amor, aunque todas las lunas serían buenas para ello, pero en fin, es lo que dice aquí Enrico Mariani, y es buena hasta para casarse. Luna creciente en Libra, Sol en Tauro y Mercurio retrógrado en este miércoles 3 de mayo del año 2023. Hoy también es el día de la libertad de prensa. Así que dice acá, el 3 de mayo se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, la defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, y se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor.
A ello vamos a dedicar pues nuestro foro en esta mañana con Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS Venezuela. IPIS es Instituto Prensa y Sociedad. Hablará desde aquí en Miami. Y tendremos a Luis Botello, vicepresidente adjunto del International Center for Journalists. Él está en Clarksburg, Maryland. Ese será nuestro foro para el día de hoy con el hashtag Libertad de Prensa. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, tenemos que el 3 de mayo de 1616 falleció William Shakespeare, el gran dramaturgo británico. El 3 de mayo de 1649 nació Niccolò Machiavelli, Nicolás Maquiavelo, considerado el padre de las ciencias políticas modernas, el estudioso de las ciencias políticas. Es quizá uno de los estudiosos de los escritores más vilipendiados. La gente utiliza el término maquiavélico en un sentido peyorativo, y no. Él escribió un tratado de gobierno para el príncipe, y punto. El 3 de mayo de 1919 se dio el primer vuelo de pasajeros en continente americano. El avión despegó en Nueva York y aterrizó en Atlantic City. Un vuelo realmente cortito, pero muy importante. Y el mismo día, pero en 1923, es decir, 4 años después, en los Estados Unidos se realiza el primer vuelo en avión sin escalas cruzando el país de costa a costa. Y ese sí es un vuelo bien largo. El 3 de mayo de 1937, la señora Margaret Mitchell gana el premio Pulitzer por Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind. Y el 3 de mayo, pero 10 años después, Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer por su obra teatral Un tranvía llamado Deseo. El 3 de mayo de 1965 se dio la primera transmisión de televisión por satélite. El 3 de mayo de 1992, en la ciudad de Los Ángeles y otras ciudades en Estados Unidos, la absolución de 4 policías que habían apaleado brutalmente al ciudadano Rodney King, de raza negra, ocasiona 3 días de revueltas raciales con un balance de 58 muertos y graves daños materiales. El 3 de mayo del año 2018, la banda terrorista ETA en el País Vasco español pone fin a su ciclo histórico y se disuelve, dejando atrás 853 víctimas y más de 700 atentados. El 3 de marzo del año 1886 nació el compositor francés Marcel Dupré. El 3 de marzo del 1903 nació el gran Bing Crosby. Era muy buen cantante y era un comediante magnífico. Es una serie de películas con Bob Hope extraordinarias. Y el 3 de mayo de 1933 nació en Carolina del Sur a quien llamaron el Soul Brother Number One, Mr. Dynamite, the hardest working man in show business, minister of the new super heavy funk, Universal James, the Godfather of Soul. Todos esos apelativos para James Brown. Hora de comunicarnos con Hani Martínez Ward. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días para todos los que están escuchando y siempre aquí trayendo los consejos que qué hacer cuando uno es víctima y está involucrado en un accidente. Uh-huh. El consejo número 1 es llamar al 911. Espera, Hani, que la comunicación... Para hacer su reporte. Sí, Hani, disculpa un momentito que la comunicación no la tenemos en buen estado. Ya vamos a hacer contacto de nuevo con Hani Martínez Ward, quien es abogada de accidentes en The World Law Group. Antes de hacer contacto con Hani,
le quiero recordar que es bueno que usted tenga su teléfono en la memoria de su celular. 855 dolor 55. 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani, ya estás de nuevo con nosotros, ahora sí. Ya estoy aquí con ustedes. Muy y bien. Bueno, es importante. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí, perfecto, cristalina la voz. Muy bien. Entonces estaba hablando de los 3 consejos de qué hacer a la hora de un accidente. Número 1, usted debe llamar al 911 y hacer su reporte de policía. Quedarse ahí hasta que termine el reporte de policía, porque eso es la validez que le va a dar para decir que usted es la víctima y que el seguro del culpable pueda pagar el 100% de los gastos. Número 2, tomar fotos y videos de la escena del accidente. ¿Y cómo son las fotos? Ahí con su iPhone o con el Samsung, con el teléfono que usted tenga, 30 segunditos alrededor del área, que se vea la carretera, que se vea los árboles, que se vea el área en general, y una foto del daño de su carro y una foto muy importante del daño de la persona culpable. Ese carro de la persona culpable nos va a servir a nosotros con muchas evidencias para comprobar que si hay un error en el reporte de policía, él verdaderamente sea el culpable. Y número 3, llamarnos desde la escena del accidente al 855-DOLOR-55. Cuando usted nos llama desde la escena del accidente, cualquier tipo de accidente que sea, un peatón, una bicicleta, un camión, lo que sea, usted le vamos a dar el consejo ahí en la escena del accidente y no le cuesta un centavo hacer esta llamada. Repito, el teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hani Martínez Ward, de The World Law Group, abogada de accidentes. 9:14. El editorial con César Miguel Rondón. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esto lo decidió la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1993 y se celebra el 3 de mayo de todos los años desde 1994. Esto es dándole forma a un futuro de derechos, la libertad de expresión como impulsor de todos los demás derechos humanos. Han pasado 3 décadas desde su proclamación en el año 93 y en las que hemos visto avances sustanciales hacia el logro de una prensa libre y libertad de expresión en todo el mundo. La proliferación de medios independientes en muchos países y el auge de las tecnologías digitales han permitido el libre flujo de información. Sin embargo, la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión están cada vez más bajo ataque, lo que afecta el cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, ¿dónde hay garantizada libertad de expresión? Los 3 países nórdicos que encabezan el índice, Noruega, Dinamarca y Suecia, siguen sirviendo como modelo democrático donde florece la libertad de expresión. Mientras la situación es muy, muy mala, en un récord de 28 países en este año, incluidos Bielorrusia, que está en el puesto 153, Rusia, que está en el puesto 155. Los peores países para la libertad de prensa son Myanmar, en el puesto 176, China, Turkmenistán, 177, Irán está en el 178, Eritrea en el 179 y Corea en el 180. En la América Latina, leo, desconfianza hacia la prensa alimentada por la retórica antimediática y la banalización del discurso estigmatizador de los políticos
especialmente en Brasil, que está en el puesto 110 del índice. Venezuela en el puesto 159, Nicaragua en el 160, El Salvador en el 112 y Cuba en el 173 han ganado terreno. Nicaragua registró la mayor caída en las clasificaciones, perdió 39 lugares y entró en la zona roja del índice. El Salvador, por segundo año consecutivo, registró una de las caídas más pronunciadas de la región, 30 lugares, también sumamente preocupante. Ciudad de México, donde al menos 7 periodistas fueron asesinados en 2021, sigue siendo el país, la ciudad más mortífera del mundo para los medios y ocupa el puesto 179 de 180 en el indicador de seguridad. Así estamos. Estados Unidos está en el puesto 42, subió 2 lugares. Sin libertad de prensa, estamos a oscuras. Son las 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Se espera que la Reserva Federal eleve las tasas de interés una vez más en 1/4 punto porcentual al día de hoy. La subida, que se anunciará al final de la reunión de política monetaria de 2 días de la Fed, será la 10ª consecutiva. Un grupo de legisladores, incluida la senadora Elizabeth Warren y la representante Pramila Jayapal, instaron nuevamente a la Fed a detener sus aumentos de tasas de interés, instando al presidente Jerome Powell a evitar diseñar una recesión que destruye puestos de trabajo y aplasta a las más pequeñas empresas. Después de que la secretaria del Tesoro Janet Yellen enviara una carta urgente a los líderes del Congreso, advirtiendo que el país podría dejar de pagar su deuda de 31.4 billones de dólares a partir del 1 de junio, el presidente Joe Biden rompió un estancamiento de meses e invitó al presidente Kevin McCarthy y otros líderes del Congreso a la Casa Blanca la próxima semana. Pero, a pesar de una reunión del 9 de mayo en agenda y poco movimiento de ambos lados en el horizonte, Biden sigue exigiendo un aumento de techo de deuda limpio, sin ningún recorte de gastos adjunto, mientras que los republicanos continúan presionando para que se produzcan recortes profundos a las prioridades demócratas en su proyecto de ley. Detenido Oropesa, el hombre acusado de matar a 5 de sus vecinos con un rifle AR-15 en su casa de Texas, fue arrestado en el día de ayer luego de que una pista llevara a las autoridades a una casa a menos de 20 millas de donde ocurrieron los crímenes. El arresto de Francisco Oropesa, de 38 años, en la ciudad de Cut and Shoot, de Texas, marcó el final de una cacería humana masiva que estaba en su 4º día para el martes. Oropesa está acusado de matar a 5 personas, incluido un niño de 9 años, en Cleveland, Texas, el viernes por la noche, después de que un miembro de la familia le pidiera que dejara de disparar su rifle porque un bebé estaba tratando de dormir. Y tenemos una ley aquí en Florida, nueva ley. La legislatura de Florida aprobó ayer un amplio paquete de reformas migratorias que se espera que el gobernador Ron DeSantis promulgue como ley. Sus disposiciones reforzarían las restricciones a la comunidad indocumentada del estado e impondrían penas más duras para quienes los ayuden. Florida alberga a unos 772,000 inmigrantes no autorizados según el Instituto de Política Migratoria. Aproximadamente 198,000 viven en los condados de Miami-Dade y Monroe. El proyecto de ley convertiría en un delito grave conducir a inmigrantes indocumentados a través de las fronteras estatales. También requeriría que los hospitales recopilen datos sobre el estado migratorio de un paciente. Otras restricciones en el paquete de reforma incluyen prohibir que los condados financien tarjetas de identificación para inmigrantes indocumentados e invalidar las licencias de conducir de otros estados para aquellos sin prueba de ciudadanía. Vamos a llamar a Jorge Cancino para ahondar en esto, pero lo hacemos después de nuestra
pausa comercial. Ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Habíamos quedado en llamar a Jorge Cancino, pues ya lo tenemos en la línea telefónica. Jorge, muy buenos días, gracias por atendernos. César, buenos días, muchas gracias por la invitación. Jorge, ¿en qué consiste esta ley que está por promulgar Ron DeSantis, que va a complicarle más la vida a los inmigrantes, sobre todo, por supuesto, los inmigrantes no autorizados? Sí, César, es una ley muy difícil de poderla explicar porque está terreno de juego y no se sabe hasta qué se puede tener. Pero, perdona, Jorge, es que hubo un pequeño bache justo cuando ibas a explicar por qué es muy difícil de explicar. Es difícil de explicar porque no se sabe cómo se va a aplicar, quién va a tener la autoridad o qué autoridad va a tener en sus manos la ejecución de esta política. Por ejemplo, hace la nueva ley de Florida, que está a punto de ser promulgada, hace que el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. Esto incluye también acusar a la persona de un delito grave por regresar al estado de Florida cuando vive aquí de forma permanente. Y también la ley señala que incluye la entrada al Estado por turismo o reuniones de negocios con amigos o compañeros de trabajo o con familiares en un estatus migratorio regulado. La gran pregunta, César, es ¿quién va a ejecutar esto? ¿Va a ser la policía? ¿Acaso la policía está entrenada para de lejos ver en el interior de un automóvil, por ejemplo, el rostro de una persona indocumentada? ¿Acaso los indocumentados tienen características diferentes al resto? Hay muchas lagunas, César, y mucho temor también. Leo aquí esto, entre las restricciones, invalidar las licencias de conducir de otros estados para aquellos sin prueba de ciudadanía. Es decir, una persona, un latinoamericano que tiene licencia para conducir, digamos, de Georgia, ¿le van a poner en duda esa licencia aquí en Florida? No solo en duda, sino que el estado de Florida no le va a reconocer ese documento como un documento válido para conducir, ya sea que la persona esté aquí por un tiempo o venga por un día al estado. Si esa licencia está válida y está en un aeropuerto y necesita abordar un vuelo para ir a cualquier parte de Estados Unidos, en cualquier otro estado ese documento es válido para abordar un avión. Florida no lo va a aceptar. Entonces no solamente anula las licencias válidas otorgadas por otros estados, sino que prohíbe cualquier tipo de documentación estatal que el estado de Florida vaya a otorgar a una persona que legalmente tenga acceso a ese tipo de documento. ¿El estado de Florida va a estar entonces por encima de los otros 49 estados de la Unión? Así es, esta ley va a convertir, de hecho ya lo está convirtiendo, en el estado con la ley de inmigración más dura de Estados Unidos. Es una ley terrible, hay que decirlo así, porque también incluso hemos hablado con religiosos, con activistas que a diario asisten o ayudan a las personas. A veces hay que, por razones humanitarias, tomar a un inmigrante que está enfermo en su casa, necesita un diálisis de emergencia, hay que llevarlo al hospital. Eso, según la ley, va a ser un crimen. Y los hospitales, a su vez, la información de ese paciente indocumentado que está en riesgo de muerte, esa información también va a ser entregada al gobierno del estado. Bien, ¿qué puede ocurrir? Porque si ya lo aprobó la legislatura y Ron DeSantis es evidentemente el artífice que está detrás de todo esto, la va a promulgar. No, claro. ¿Qué va a ocurrir entonces en el futuro? No quedarán los inmigrantes, sobre todo los latinoamericanos, en una condición de minusválidos en Florida. Es una situación terrible, César, por eso decíamos al comienzo, vamos a entrar en un terreno desconocido, no hay respuestas a esa pregunta. Lamentablemente vamos a tener que esperar que se promulgue, si es que se promulga, y una vez que entre en vigor,
conocer los reglamentos respecto a cómo las autoridades de seguridad pública van a implementar estas medidas y las consecuencias que esto va a tener. Vamos a tener que reescribir la historia del Estado, pues sí, con esta ley ya en Florida por lo menos no van a poder decir que Estados Unidos es tierra de inmigrantes, ¿no? Claro. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por la invitación, César. Jorge Cancino es el editor de temas migratorios en Univisión. 9:30 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Los combustibles de baja calidad están provocando que los motores funcionen mal y exploten en toda Venezuela. Al no poder certificar la calidad de la gasolina en los surtidores, Caracas recomienda a los clientes que huelan el líquido antes de llenar sus autos, lo que generó memes de sommelier de gasolina en todo el país. Un éxodo de expertos tras la represión de PDVSA, la empresa petrolera estatal, provocó que la producción de petróleo cayera 80% en la última década. Para mantener las refinerías en funcionamiento, el país tuvo que importar ingenieros iraníes. A pesar de tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela, donde la gasolina fuertemente subsidiada se vende por solo 50 centavos el litro, fue solo el 25º productor de petróleo más grande del mundo el año pasado. Para Jorge Rodríguez, los anuncios realizados este 1 de mayo por Nicolás Maduro sobre incrementos en las bonificaciones para los trabajadores del país son un milagro de la economía. Aseguró que el pueblo venezolano respaldó las medidas decretadas por el Ejecutivo. Es un verdadero milagro económico que en medio de esta guerra podamos atender las necesidades de nuestro pueblo. Ahora los privados de pagar 45 bolívares van a tener que pagar $40 mensuales. Ustedes me dicen que no es ingreso. Vamos a ver qué dicen los trabajadores y las trabajadoras. Eso dijo Jorge Rodríguez en el día de ayer. Miente vilmente Rodríguez porque es ingreso, más no es salario. Al aumentar la bonificación no está aumentando el salario, por lo tanto no se van a aumentar los beneficios. Para el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, aclaró cuánto será el salario mínimo y el bono contra la guerra económica que recibirán los jubilados y pensionados de la administración pública. En su cuenta de Twitter detalló que para los jubilados el bono contra la guerra económica será el equivalente en bolívares a $49, más el monto por jubilación. Los pensionados del Seguro Social cobrarán $20 y seguirán recibiendo 130 bolívares mensuales. He ahí el detalle. 9:32. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. CIP en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la pérdida de espacios democráticos en las Américas y la precaria situación de sostenibilidad y viabilidad de los medios en la región marcan el Día Mundial de la Libertad de Prensa, según mensaje divulgado por Michael Greenspan, presidente de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. El balance es poco alentador. En los informes se registró que en el último semestre 10 periodistas resultaron asesinados, 5 de ellos en Haití y los otros en Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Paraguay. En el punto limítrofe de Perú y Chile hace días que cientos de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos y haitianos, permanecen varados sin poder retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú, sin agua, sin alimentos o sin servicios sanitarios. El canciller chileno, Alberto Van Claveren, señaló que considera un corredor humanitario, sea aéreo o terrestre, como una de las alternativas para enfrentar la crisis migratoria que hace 2 semanas se vive en la frontera de Chile y Perú, donde ciudadanos venezolanos se encuentran varados tratando de regresar a su país, aunque afirmó que es importante tener presente que cualquier solución depende de la voluntad de todos los países involucrados. La compañía de Jesús pidió perdón y anunció una investigación especializada sobre el presunto abuso de varios menores en Bolivia, cometido por un cura español ya fallecido. También la Procuraduría anunció investigaciones y acciones penales contra las personas que hayan encubierto los abusos.
Les pedimos perdón por el dolor causado, dijo el padre Bernardo Mercado, provincial de los jesuitas en Bolivia, luego de anunciar una investigación que busca crear una esperanza de justicia para las víctimas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, se comprometieron a seguir trabajando para encontrar un mecanismo que les permita evitar el uso del dólar estadounidense en las transacciones comerciales bilaterales. La economía argentina luce particularmente frágil después de que los mercados financieros dieran la espalda al peso y ello provocara una marcada devaluación de la moneda local a finales del mes pasado, así como una merma de dólares de las reservas del Banco Central, la cual también se debe en parte a una devastadora sequía que ha castigado las exportaciones. 9:35 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Autoridades de Estados Unidos y Europa detuvieron a casi 300 personas, confiscaron más de 53 millones de dólares e incautaron un sitio web de ventas en la Dark Web, red cifrada accesible únicamente mediante tecnologías facilitadoras de anonimato, como parte de un operativo internacional contra el tráfico de drogas, que según funcionarios fue la operación más grande de este tipo en la historia. La mayor parte de los arrestos se realizaron en Estados Unidos, que lidia con una crisis de sobredosis. Los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, matan a más estadounidenses cada año de los que murieron en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán en conjunto. Los gobiernos de Ucrania, Rusia y Turquía mantendrán el próximo viernes una reunión a nivel de viceministros de Defensa para abordar la posibilidad de extender el acuerdo para la exportación de cereales desde puertos ucranianos, tal y como ha confirmado el ministro de Defensa turco en el día de hoy, miércoles, Hulusi Akar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que se enteró de los documentos filtrados del Pentágono, que incluían información relevante sobre las operaciones militares en Ucrania a través de los medios de comunicación, y no por informaciones de los estadounidenses. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, pidió que se duplique la tasa de producción de misiles. El Ministerio de Defensa británico dijo que la industria de defensa rusa no estaba cumpliendo con las demandas de tiempos de guerra, mientras que el Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que los comentarios del general Shoigu tenían la intención de desviar las acusaciones de que el Kremlin no puede proporcionar suficientes municiones a las fuerzas rusas. Las compañías de petróleo y gas más grandes de Noruega están reactivando los planes de exploración en las aguas del Ártico, mientras el gobierno hace campaña por nuevos descubrimientos en el mar de Barents, que se estima que contiene más del 60% de los recursos de hidrocarburos no descubiertos del país. Si bien el éxito de la exploración hasta ahora ha sido limitado, Kari Lundgren informa que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto a Oslo bajo una presión cada vez mayor para bombardear más gas natural a sus vecinos europeos, a medida que el continente se mueve para romper los lazos energéticos con Moscú. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha llegado hoy miércoles a la capital de Siria, Damasco, en el marco de la primera visita oficial al país árabe desde el estallido de la guerra en el año 2011, en la que Teherán ha sido un firme aliado del mandatario sirio. Las autoridades palestinas y de Israel han acordado un alto al fuego que ha entrado en vigor en la madrugada de hoy miércoles después de un día de tensiones y ataques cruzados tras la muerte en prisión de Jader Adnan, un alto cargo de yihad islámica que llevaba más de 85 días en huelga de hambre. Myanmar. El Consejo Militar que gobierna Myanmar, la antigua Birmania, dijo hoy que liberaría más de 2.100 presos políticos como gesto humanitario. Otros miles de personas siguen encarcelados, en general, por cargos asociados a protestas no violentas o críticas al régimen militar, que comenzó cuando el ejército arrebató el poder en febrero de 2021 al gobierno electo de Aung San Suu Kyi,
El general Min Aung Hlaing, líder del Consejo Militar, indultó a 2.153 presos en el día más señalado del año para los budistas, que conmemora el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. Sudán. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, ha recalcado hoy miércoles que las posibilidades de que retome la entrega de ayuda en Sudán dependen de que el ejército y los paramilitares, las fuerzas de apoyo rápido, mantengan en pie el último alto al fuego acordado en el país africano. El reloj indica 9:40 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en la mañana de hoy. #Libertad de Prensa. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El 3 de mayo de 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas decretó que el 3 de mayo se convirtiera en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que empezó a celebrarse al año entrante, en 1994. Pues bien, tenemos ya varias décadas en esto y a la fecha de hoy estamos hablando ya de 30 años con el Día de la Libertad de Prensa. El reporte que leíamos en nuestro comentario editorial habla de una situación muy mala en un número récord de 28 países en todo el planeta, donde 4 naciones latinoamericanas destacan de manera particular: Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Para abordar este tema, hemos invitado en la mañana de hoy a la periodista Marianela Balbi. Marianela es la directora ejecutiva de IPIS Venezuela. IPIS es Instituto Prensa y Sociedad. Ella está con nosotros aquí en Miami. Marianela, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ajá, César. ahora sí te oímos. Sí, ahora ahora sí. sí. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación a este día que verdaderamente es un día especial para recordar la labor de nosotros, los periodistas. Y en la ciudad de Clarksburg, en el estado de Maryland, está Luis M. Botello. Luis es vicepresidente adjunto, Estrategia e Impacto Global de International Center for Journalists. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por incorporarte. Gracias, César, por la invitación. Un saludo también a la colega Marianela, que conocemos de hace muchos años también. Muy Sí, bien. así es. Entonces tenemos un trío de amigos más la inmensa cantidad de oyentes que se nos suman. ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en este momento en América Latina, básicamente? Le pregunto a Marianela Balbi. Bueno, yo creo que justamente la frase que ha destacado la UNESCO y la ONU para celebrar o para conmemorar el día de hoy, que es la libertad de expresión como motor de los demás derechos, es un indicador bastante claro de que la libertad de expresión va en la misma línea en cuanto a el deterioro de las democracias. Si suben los autoritarismos, la libertad de expresión se resiente y comienza a tener problemas. Y en esos países donde verdaderamente hay espacios democráticos, hay democracias plenas, la libertad de prensa puede tener una buena salud. Entonces creo que ahí hay una relación directa entre lo que significa la libertad de prensa y las democracias, y por eso en nuestros países que han estado en estos últimos años muy amenazados en sus democracias, muy tomados por modelos autoritarios, es clarísimo cómo esa relación va directamente y afecta directamente la libertad de prensa, las garantías para que los periodistas puedan ejercer libremente y con seguridad su ejercicio periodístico, y especialmente esa labor de los periodistas de poder ser
testigos, voceros, el poder ser el vínculo y el puente con la sociedad, con los ciudadanos, para poder visibilizar, para poder mostrar las vulneraciones y las violaciones a derechos fundamentales. Yo creo que es un momento para que los periodistas comprendamos que somos también defensores de derechos. Entonces sí estamos viendo un retroceso muy grave en la región. Nosotros formamos parte de una red de 17 organizaciones, se llama Voces del Sur, que hoy está presentando sus informes sombra en la Asamblea en Nueva York. Y justamente estamos viendo cómo el año 22, por ejemplo, sin ir muy lejos, fue un año realmente de mucho retroceso en cuanto a la libertad de expresión, con 3 países muy letales como México, Honduras y Ecuador, incluso con 4 asesinatos el año pasado, con unas demostraciones de la violencia más extrema en asesinatos de periodistas, en la región con mayor asesinatos y sobre todo donde es más peligroso ejercer el oficio. Y también vemos pues cómo hemos ido perdiendo espacios de la protesta, porque por ejemplo muchas de las agresiones están vinculadas a los momentos de protesta, cómo hemos perdido espacio en los entornos digital, con los bloqueos, con las amenazas, y especialmente con un tema que vemos con un patrón muy claro, que es la estigmatización y los discursos estigmatizantes contra periodistas, que creo que es uno de los elementos y las Sí. alertas que estamos viendo con mayor atención. Hablaba Marianela Balbi, directora de IPIS Venezuela. Me llama la atención el comentario de Marianela cuando asocia, en la medida en que caen regímenes democráticos o se cambian por regímenes autoritarios, se incrementan las limitaciones a la libertad de prensa. Y me llama la atención porque entre los países de la América Latina hay se subraya esta tendencia, pero haciendo caso omiso o superando lo que serían las diferencias ideológicas. Por ejemplo, Nicaragua, que se asume como un gobierno de izquierda, está a la par de Bukele, que es un gobierno de derecha, pero ambos tienen el signo autoritario. Me gustaría conocer lo que nos dice Luis Botello sobre esto del International Center for Journalists desde Clarksburg. Luis, por favor. Sí, gracias, César. Creo que Marianela dio una muy buena descripción de la realidad de América Latina, pero en particular el tema de las ideologías. Antes siempre se asociaba únicamente la censura, el autoritarismo, sobre tal vez gobiernos de izquierda, muy abiertamente como Cuba y otros, pero en los últimos 15, 20 años hemos visto que las tendencias más bien autoritarias, no relacionadas con ninguna ideología política, ni de izquierda ni de derecha, todas van encaminadas a censurar la libre expresión. Eso va muy de la mano de el tratar de mantener la opacidad en el gobierno, de mantener las prácticas de poca transparencia y secretismo en el gobierno, que está muy ligada a los altos índices de corrupción que han ido afectando cada vez más a los países, no solamente de América Latina, sino en el mundo, como lo vimos con las investigaciones transnacionales de los Panama Papers y otros, que revelan cómo las élites del mundo utilizan el secretismo y la falta de transparencia para evadir el pago de impuestos en sus países. Y eso afecta directamente a las políticas públicas como salud, educación de los países. Entonces, es algo que no tiene nada que ver ya con las ideologías ni las tendencias políticas. Sí. Podemos tener gobiernos de derecha sumamente represivos contra la prensa. El fin, al final, es acallar las voces disidentes y mantener el poder político en muchos países combinados con el poder económico y sometiendo de esa forma a que los pueblos se mantengan ignorantes de las cosas que ocurren para que no puedan exigir rendición de cuentas. Entonces, es una mezcla entre el tratar de ejercer el poder de una manera sin ningún tipo de escrutinio público. Y el periodismo, hay que reconocerlo, y hoy el Día de la Libertad de Prensa Mundial,
el periodismo en el mundo, si bien es cierto, tiene mucho todavía que mejorar, ha hecho grandes avances en materia de investigación periodística, en materia del uso de las tecnologías, para precisamente escudriñar las cosas que muchos quieren ocultar. Y de ahí está prácticamente, como quien dice, la matriz y la razón de la vorágine de censura que estamos viendo en el mundo. Hablaba Luis Botello del International Center for Journalists. Le pregunto a Marianela Balbi lo siguiente. Comentaste, por ejemplo, el caso de periodistas asesinados por alguna información puntual que publicaron en sus diversos medios. Esa es una manera de cercenar, una manera letal, por supuesto, de cercenar la libertad de prensa. En otros casos es la presión gubernamental para cerrar algún medio específico. En Venezuela los medios independientes prácticamente han sido borrados y lo que queda es un refugio en portales en la red. Si México, por ejemplo, Marianela, es un país que tiene un saldo de periodistas asesinados muy alto, ¿cuál es, frente al gobierno de López Obrador, el problema que tienen los medios, además de estos asesinatos? Sí, fundamentalmente en el caso de México y también en los casos que se están viendo de asesinatos de periodistas en otras partes de la región, incluso el caso que tuvimos nosotros en Venezuela en el 2022, que no tenemos altos números afortunadamente, de asesinatos de periodistas. Lo que se está viendo es una colusión muy estrecha entre autoridades locales, crimen organizado, y, digamos, un Estado que obviamente no está cumpliendo su función de protección y de garantías. Incluso los mecanismos de protección están fallando, tanto en México, por ejemplo, como en Paraguay. Es otra de las cosas que hemos visto, que son dos países donde hay aplicación de estos programas de protección, no están funcionando. Entonces, lo que estamos viendo es esa colusión en donde los periodistas, especialmente de regiones muy apartadas, ese es otro patrón que estamos viendo, de ciudades, de poblaciones fronterizas, de poblaciones donde los poderes locales tienen pues una actuación muy total, digamos, en todos los ámbitos. Hay esos vínculos peligrosos entre el crimen organizado y estos gobiernos locales que afectan pues la función de los periodistas, y eso es la principal amenaza. Nosotros en Venezuela tenemos una situación muy peculiar, porque sin tener esos índices tan elevados de asesinatos de periodistas, tenemos una sociedad que en 20 años, más de 20 años, pues está en este momento, yo diría que peor que México, mucho peor que México, no de Cuba, pero cercano en cuanto a lo que es la opacidad, como bien decía Luis Manuel, en cuanto a lo que es la falta de transparencia, en cuanto a lo que es, por ejemplo, la existencia de medios independientes y libres que puedan hacer su labor. Tenemos una sociedad muy autocensurada, con muchísimas presiones de censuras en los medios tradicionales que quedan y con muchísimas amenazas en aquellos espacios en donde los periodistas dieron un paso adicional hacia adelante y se conformaron en grupos y en plataformas digitales para ejercer un periodismo independiente, libre y plural. Se sigue haciendo, pero yo creo que nosotros en Venezuela estamos viviendo en este momento una etapa posterior a lo que pueden vivir algunos países que tienen pues estas estructuras muy autoritarias y represivas, en donde ya se instaura una normalidad, entre paréntesis, sí, una especie de tranquilidad, pero que lo que está por debajo es mucho miedo, mucha autocensura e incluso mucho repliegue en las coberturas presenciales, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Hablaba Marianela Balbi. Repaso un informe donde los países que aparecen peor puntuados están en el Asia. Myanmar, Corea del Norte, por ejemplo. Pero no figura nada bien Bielorrusia o Rusia, países también
autoritarios, y quedan como el ejemplo a seguir los países nórdicos, especialmente Noruega, Dinamarca y Suecia. Luis, ¿qué caracteriza a estos tres primeros, a diferencia de la característica de los que están en las peores posiciones? Bueno, hay que reconocer que los países nórdicos no son unos países que están en conflicto. O sea, estamos hablando que los países donde hay mayor censura y que son peor catalogados son países o meramente autoritarios, prácticamente gobernados por alguna familia, una monarquía, en el caso de Norcorea. Pero también tenemos los reinados en Medio Oriente, tenemos a Irán, por ejemplo, Siria, en donde son gobiernos que más bien están siendo gobernados por una dinastía, ¿no? Esos son gobiernos que de salida no permiten ningún tipo de libertad. Los países nórdicos no son países conocidos por ese conflicto interno. Lo más que tienen son conflictos tal vez políticos, pero que se resuelven de una manera que le llamamos con mucho civil disagreement, que se llama acá, ¿no? De desacuerdo pero civil, ¿no? Sí. En los otros países, como en Rusia, la disidencia, las voces disidentes o de oposición o la prensa dependiente se controla o con cárcel, detención o envenenamiento. Entonces, estamos viendo de distintas maneras de ejercer el poder, porque es el poder político. Y estos países que mencionas, en donde pues son los peores, y que yo agregaría países como Cuba y otros, Afganistán, por ejemplo, donde tienes un gobierno tribal, ¿no? de los talibanes. Son gobiernos que se caracterizan por el decidir, el de tomar decisiones basadas en la fuerza y prácticamente en donde solamente una voz, por ejemplo en China, el Partido Popular del Pueblo es el que decide todo. Entonces, son prácticas de cómo ejercer la función pública y una visión de gobierno que son totalmente diferentes. Luis, como tenemos que despedirte porque tú solo nos puedes acompañar hasta esta hora, no quisiera despedirte sin que nos dieras la opinión de Estados Unidos, donde la situación no pareciera estar del todo cómoda, o al menos así debe opinar Tucker Carlson, por ejemplo. Definitivamente, bueno, en Estados Unidos los problemas de libertad de prensa son de otra naturaleza. Estamos viviendo una polarización de los medios que no se había visto nunca. Tal vez desde la primera campaña del expresidente Trump, en donde prácticamente a la prensa se le cataloga como enemigos del pueblo. Eso provocó una gran división, no solamente dentro de la población, sino dentro de los mismos medios de comunicación, en donde cada uno empezó a ver que la posición del otro era más bien enemiga y no parte de un debate público nacional. Eso ha generado una polarización que se ha mantenido lastimosamente y que ha generado en ocasiones en abusos y en excesos, no solamente dentro de la función pública, sino también en ocasiones de los mismos medios que han surgido únicamente para promover algún tipo de ideología o posición política. Sin embargo, definitivamente que ha mejorado en los últimos años. Yo diría en los últimos 2 o 3 años ha ido empezando a mejorar un poco. Sin embargo, quedan rezagos de esa polarización. Estas son problemas que no se resuelvan, como quien dice, de la noche a la mañana, ni tampoco se resuelven cuando cambia un gobierno. Desafortunadamente, son heridas dentro de un sistema democrático que toman tiempo en sanar.
y desafortunadamente todavía estamos viviendo rezagos de lo que se llamó aquí el Patriot Act para contrarrestar el terrorismo, y se elevaron una cantidad de limitaciones a la prensa y al discurso público que aún permanecen, y eso tal vez tomará una generación para resolverse. Luis, te agradezco mucho pues que nos hayas acompañado hasta este momento. Luis Botello del International Center for Journalists. Gracias, Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuamos con nuestro foro, hashtag Libertad de Prensa con Marianela Balbi. Marianela, quiero que abordemos el caso de José Rubén Zamora, quien es el editor de un diario en Guatemala. Está preso porque criticó al presidente Jean Mattei, le señaló hechos de corrupción y el presidente Jean Mattei, pues por lo visto le ha puesto preso y le acusa de cualquier otro delito. Me gustaría que ese caso lo abordáramos para entender. También allí hay una variante contra la libertad de prensa. Esto es En Conexión Radio. Ya regresamos por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 10:08 de la mañana. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió este miércoles un acceso humanitario seguro y sin obstáculos en Sudán, envuelto en un conflicto entre el ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido desde el pasado 15 de abril. Dijo, los sudaneses se están enfrentando a una catástrofe humanitaria, hospitales destrozados, almacenes humanitarios saqueados, millones enfrentándose a inseguridad alimentaria. La ayuda humanitaria necesita acceso seguro y sin obstáculos de manera inmediata, subrayó el secretario general al señalar que la situación actual en Sudán es totalmente inaceptable. Gracias, Flor Alicia. 10:10 de la mañana, continuamos con nuestro foro en la mañana de hoy, hashtag Libertad de Prensa, hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tenemos a Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS Venezuela. IPIS es el Instituto Prensa y Sociedad. Marianela, no sé si fue ayer o va a ser para el día de hoy, que se inicia el juicio por supuestamente lavado de dinero contra José Rubén Zamora, editor de el periódico de Guatemala, quien cayó preso una vez que publicó unas notas sobre la corrupción del presidente Jean Mattei allá en Guatemala. ¿Qué sabemos del caso de José Rubén Zamora? ¿Estás en mute? Efectivamente. A ver, el caso de José Rubén Zamora lo hemos analizado, lo hemos llevado muy de cerca, porque es exactamente el caso de cómo se utiliza en la justicia se instrumentaliza todo el aparato de justicia para silenciar a la prensa. Y nosotros lo hemos calificado pues en estos grupos que trabajamos regionalmente en justamente lo que llamamos el hostigamiento judicial contra un periodista. En el caso de José Rubén Zamora,
director del periódico, bajo acusaciones de chantaje, tráfico de influencia, lavado de dinero, conspiración. Cualquier ley es útil para aplicarla en el momento en que quieres silenciar a un periodista. Y lo que estamos viendo de fondo es un patrón muy peligroso que nosotros registramos en la región con la Red Voces del Sur: 164 procesos judiciales, civiles y penales, y 13 alertas por legislaciones contrarias a estándares internacionales en 2022. Y en eso se enmarca el caso de Zamora, porque justamente está utilizando cualquier tipo de ley para abrir un juicio. Estos juicios por lo general son juicios que tienen muchísimo retardo procesal, o sobre todo tienen también unas multas confiscatorias, multas muy altas. Ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en muchos países, pero Perú es también muy sintomático de este tipo de aplicación de medidas de hostigamiento contra la prensa. El Salvador también, hablaban del Salvador, o sea, Nayib Bukele también ha desplegado todo un aparato de acoso, vigilancia, espionaje, todo diseñado para silenciar esas voces críticas. Y nosotros en Venezuela lo vivimos permanentemente con el diseño de estas leyes. Ya en el caso de Venezuela, en algunos se aplica cualquier ley contra el terrorismo, por ejemplo. En el caso de Venezuela se diseñó especialmente la ley contra el odio, la normativa contra el odio, para justamente aplicarla, y de hecho se ha aplicado. Se le aplicó al periodista Jesús Medina, que todavía está en juicio, está con libertad en domiciliaria, perdón, sí, estaba en libertad condicional, pero el juicio está también absolutamente retrasado. Tiene que comenzar el caso que tenemos también de Roland Carreño en Venezuela. Y bueno, como se le abren juicios, por ejemplo, a los colegas de Armando Info, se les abrió un juicio, y a través de ese mecanismo pues se genera la presión contra el periodista o contra el medio, y son juicios que se sabe que no van a ser, por lo menos en Venezuela, apegados al debido proceso, no son juicios neutrales, y por lo tanto el periodista pues tiene claro cuál va a ser el destino: o confiscación de bienes, o por salida del país, o cárcel en el caso de muchos. Entonces, esto es un mecanismo que se está utilizando con mucha precisión en varios países para justamente amedrentar y silenciar esas voces. Y bueno, creo que es una alerta que hay que levantar en los sistemas de justicia para que esto pues no puede seguir ocurriendo, ¿no? Me preguntaron hace ya cierto tiempo que por qué yo no hacía el programa como lo solía hacer en Venezuela, y digo, bueno, porque sencillamente no lo puedo hacer. Este programa tal como lo hago aquí no lo podía hacer. De hecho, traté de hacerlo durante un tiempo desde Miami hasta que, bueno, no se pudo más. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tus medios tradicionales están silenciados? Bien porque fueron comprados por personas allegadas al régimen, bien porque siguen a pie juntillas la línea del régimen, bien porque no puedes hablar. En las emisoras de radio en Venezuela o de televisión le dicen: no puede decir esto, no puede decir lo otro, no puede decir lo otro, porque me van a cerrar el medio. Entonces mi pregunta es, todo se refugia en la red, ¿verdad? Los portales de internet hacen prodigios para poder informar, pero el grueso de la población no se alimenta de esto. Entonces, el venezolano promedio hoy, ¿cómo se informa? O mejor dicho, ¿qué tipo de información maneja ese venezolano hoy? Pues sí, fíjate, César, lo que dices me abre la posibilidad de explicar cómo hemos ido nosotros haciendo el pulso de cómo se consume información en Venezuela, cómo la gente se está informando en Venezuela. Efectivamente, luego de que ha habido estos 22 años de una sistemática aplicación de medidas restrictivas en todos los ámbitos, en la televisión primero, luego la radio, luego los periódicos, después los portales. Si bien es cierto, los periodistas han migrado a las plataformas digitales y son las únicas ventanas que quedan para hacer un periodismo independiente y plural, son las únicas ventanas que quedan, sobre todo porque han entendido además el trabajo de asociarse, de hacer
investigaciones transnacionales, de buscar aliados por fuera, de que la información salga primero por fuera y se rebote hacia adentro a través de redes sociales. Es un mecanismo que estamos utilizando los periodistas para eso. El ciudadano común sigue informándose por radio, por lo que queda de la radio. Nosotros estamos terminando un estudio y de los desiertos de noticias y una de las revelaciones más importantes es que el 84% de la gente se está informando todavía por lo que queda de la radio. Por eso el año pasado cerraron 107 emisoras de radio y por eso están preparando el terreno para estos contextos electorales que vienen, en donde va a haber mucha más restricción y mucha más censura. Entonces, ese es un mecanismo que está utilizando la gente. La otro mecanismo que está utilizando la gente es a través de sus teléfonos, de los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp están sirviendo de mucho flujo de información, pero sabemos que por ahí también circula muchísima desinformación. Entonces, hay una situación muy complicada. Y nosotros hemos tenido que explorar, los periodistas venezolanos, hasta recursos precarios, como lo ha hecho, por ejemplo, el Bus TV, que es un caso que es bastante conocido ya, en donde tenemos que ir a la precarización, que es hacer papelógrafos, papeles pegados en las paradas de autobús. Marianela, sí, perdona que te interrumpa, pero el Bus TV, me gustaría que lo explicases, porque tú dices, ya es muy conocido. Sí, pero no entre el público, por ejemplo, de Miami o del resto de ciudades donde nos escuchan. Sí, bueno, es que justamente a veces la innovación es justamente ir hacia atrás. La innovación en este caso, para poder romper la censura, la innovación fue crear un mecanismo de contar las noticias en los autobuses públicos, en las camioneticas que llamamos en Venezuela, en el transporte público. Y un grupo de periodistas, de muchachos, muchos estudiantes, voluntarios también, se suben con un marco en cartón que dice Bus TV y hacen un guión de las noticias del día y le cuentan a la gente que viaja en su carrito por puesto cuáles son esas noticias, o usan los papelógrafos que los pegan en las paradas de autobús o en los abastos, para que también la gente allí hacen un resumen de la última investigación que se publicó en Venezuela, pero que si no es así, no van a saber qué pasó. Ese es otro mecanismo que se está utilizando. Y yo creo que también allí, César, se abre un desafío muy grande para el periodismo venezolano en esta etapa, y es reconstruir de abajo hacia arriba. O sea, hay que ir a las comunidades, hay que contar las noticias en las comunidades. El Pitazo también lo hace con autoparlantes, narrando las noticias, porque es que realmente no está llegando la noticia. Nosotros tenemos unos registros que vamos a publicar. Hay más de 7 millones de venezolanos que no tienen ni siquiera un medio de comunicación de información local. ¿Okay? Ese estudio tiene que ver con la información local, que es la información de primera mano que maneja el ciudadano. Entonces, sí estamos viendo con mucho peligro, pues, cómo se ha silenciado esa sociedad venezolana, donde no hay debate posible, donde no hay espacios en donde puedan hablarse de los temas fundamentales. Sí hay protestas, afortunadamente siguen y se han reactivado las protestas, pero esas protestas no son registradas muchas veces por los medios tradicionales, o no se minimiza muchísimo esa información. Los casos de corrupción prácticamente no se discuten en los medios abiertos. Y bueno, nosotros nos preguntamos cómo podemos llegar a un contexto electoral con unos medios conculcados de esa manera. Yo creo que nosotros, por eso los periodistas, estamos muy atentos a que en esas negociaciones que se hagan, en cualquier tipo de mesa de negociación y de debate sobre las condiciones democráticas, las condiciones de garantías para unas elecciones, tiene que estar el tema de los medios, de primero, de segundo, de tercero, pero tiene que estar, porque sin unos medios libres, sin un debate abierto, pues no sé si esas elecciones van a tener todas las garantías que se necesitan para poder llegar a fin término. Entonces, eso es una exigencia que nosotros ahorita las organizaciones y los medios estamos empujando, porque es necesario que se den esas garantías para poder transitar en un contexto electoral aceptado y aceptable. Marianela, tienes toda la razón en lo que nos has comentado, y es una situación ciertamente preocupante. Te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado en la mañana de hoy.
No, muchísimas gracias a ti, César, a ustedes y por ese trabajo que hacen desde acá enorme y bueno, y por este día para hablar de estos temas que nos competen y que son importantes. Muchísimas Gracias. gracias. Marianela Balbi, destacadísima periodista venezolana, es la directora ejecutiva de IPIS Venezuela, Instituto Prensa y Sociedad. Nos habló desde aquí, desde la ciudad de Miami. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:26 de la mañana. Creo que fue ayer o antier, leíamos el caso desesperado de un venezolano que murió ahogado cruzando a nado el Río Grande. En estos últimos días, cuando ya está por terminar el periodo que brindó Estados Unidos, son muchos los casos de migrantes que están cruzando desesperadamente la frontera hacia Estados Unidos desde México. Y a propósito de ello, leo que el gobierno de Joe Biden va a enviar 1.500 soldados adicionales para aumentar la seguridad en la frontera sur, según se informó en el día de ayer, ya que el final inminente de las políticas de inmigración de la era de la pandemia hace que los funcionarios se preparen para un aumento en los cruces ilegales. Ahora, ¿cómo está la situación del otro lado de la frontera? ¿Cómo está la situación en México? Vamos a Ciudad de México, allí está la periodista Verónica Méndez. Verónica, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, querido César Miguel, muy buenos días. El fenómeno migratorio sigue siendo un talón de Aquiles para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo uno de los problemas más severos que enfrenta esta administración y recordar brevemente que se cumple un mes de la tragedia donde murieron 40 migrantes en este incendio trágico en Ciudad Juárez de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Solo decir, César, para llamar la atención y mucho, que el funcionario responsable de migración, Francisco Garduño, en nuestro país, y que está siendo investigado por la tragedia de los migrantes, sigue en su cargo, así como lo escuchas. A un mes, el responsable de la migración, el que está siendo investigado por esta tragedia donde murieron 40 migrantes, sigue en su cargo sin ningún problema, siguiendo su proceso, sin prisión, solo yendo a firmar. De ese tamaño es el grado de desorden y de descomposición que vive el gobierno de México frente al fenómeno de la migración. El gobierno de Joe Biden, como bien lo dices, va a desplegar 1.500 tropas del ejército de Estados Unidos en la frontera con México, ello para brindar apoyo operativo a las autoridades migratorias ante el repunte y la llegada de migrantes una vez que se levante el llamado Título 42, que bien lo ha señalado al culminar la emergencia de salud pública de COVID-19. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer? Dijo, bueno, es una decisión de Estados Unidos, es parte de sus facultades del gobierno estadounidense, y él dijo, solamente pues la vamos a respetar. Si se militariza aún más la frontera entre México y Estados Unidos del lado estadounidense, nosotros lo respetamos porque se trata de una decisión del gobierno de Estados Unidos. Pero fíjate que ayer el presidente López Obrador acordó que México va a seguir aceptando migrantes que sean devueltos por Estados Unidos bajo motivos humanitarios. Esto lo acordaron los dos países porque ayer se llevó a cabo una reunión muy importante entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de su gabinete y la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, y eso acordaron. Estados Unidos se comprometió a continuar aceptando personas de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela bajo el programa humanitario que inició hace varios meses, pero en caso de que sean devueltos, México está dispuesto
dispuesto a seguirlos recibiendo. ¿Y cuál es la situación de esos migrantes en este momento en México? Es una situación totalmente desoladora, porque se encuentran en la frontera en espera de que Estados Unidos les dé asilo, en espera de que les acepten poder ingresar a la Unión Americana, y no alcanzan los programas, los apoyos, las ayudas para los migrantes. Y los ves deambulando en la frontera, los ves pidiendo dinero, los ves, algunos, pues sí, han hecho campamentos en la frontera o en las mismas calles, pidiendo para un taco, porque de lo contrario se van a las estaciones migratorias y ahí dicen que son extorsionados, que son amenazados, y lo vimos terriblemente en Ciudad Juárez. Muchos de ellos estaban esposados antes de la tragedia. Es una situación verdaderamente que ha rebasado al gobierno del presidente López Obrador, porque esta política de que sí, vengan todos los migrantes que quieran, aquí les damos asilo porque donde comen 2, comen 3, esa es la política de López Obrador en el discurso, pero en los hechos, en la inversión millonaria, en la logística, en el desarrollo para las políticas verdaderamente humanitarias, para darles acogida, para darles seguridad y certeza y garantía de sus derechos, estamos muy lejos, querido César, y es un fenómeno que se va a arreciar en los próximos días, como bien lo señalas, en virtud de que se está terminando el título 42 que Estados Unidos instrumentó como mecanismo pues para darle entrada a migrantes, y que ahora los que no alcanzaron a pasar pues tendrán que esperar, y la mayoría de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Haití, de Cuba, los ves en las fronteras y los ves también partiendo del sur de México hacia Estados Unidos, porque aunque se acabe el título 42, no se detienen. Recientemente, hace un par de semanas, salió una caravana gigante de unas 3,000 personas que va rumbo a Estados Unidos. Verónica, como última pregunta, ¿hay una idea de cuántos migrantes estamos hablando aproximadamente? Los que vienen en esta caravana son alrededor de 3,000 migrantes. Los que ya están en la frontera, el mismo gobierno mexicano no tiene una cifra concreta, pero sí son decenas de miles de migrantes los que están en la frontera con México esperando una oportunidad para poder pasar a Estados Unidos, como dicen ellos, por la buena o por la mala, haciendo su solicitud de asilo, y si no, pues pasándose por el río, pasándose por el desierto, por Tijuana, por las garitas, tratando de saltar las bardas, tratando de entrar a como de lugar a Estados Unidos. Verónica, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Como siempre, es un placer, te mando un fuerte abrazo y que sea un buen día para ti y para todo tu equipo, César. Gracias para ustedes también. Verónica Méndez, periodista desde Ciudad de México. Son las 10:33 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados de mucha experiencia y conocimiento del sistema. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. El equipo de trabajo está comprometido con los inmigrantes, buscan soluciones que alcancen los objetivos de cada uno de sus clientes. Anota este teléfono, por favor. 305-579-9218. Repito, 305-579-9218 o llama o escribe a inmigraya@canerofadul.com. Si dices que llamas de nuestra parte, la primera consulta es gratis. Canelo Fadul Immigration. Reputación, confiabilidad y efectividad. El próximo domingo 7 de mayo se realizarán en Chile las elecciones del Consejo Constitucional, donde los ciudadanos deberán votar por un candidato correspondiente a su circunscripción para que los represente en el proceso de redacción de la nueva Constitución. Y darle con la nueva Constitución.
no había sido ya rechazado este proyecto en un referendo previo. ¿Qué es este Consejo Constitucional? Vamos a Santiago de Chile. Allí está el periodista José María del Pino. José María, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, César Miguel. Qué placer poder saludarte y comienzo respondiendo tu primera pregunta sobre y dale con la nueva Constitución. Sí. Es verdad que el pasado 4 de septiembre se rechazó el borrador que había propuesto la Convención Constitucional anterior, en buena parte porque las ideas que ahí proponían de una carga ideológica de izquierda muy fuerte no le hicieron eco a la ciudadanía y sufrió el texto una aplastante derrota donde más de un 60% de los chilenos rechazó. Pero también es cierto que buena parte de esos chilenos adhirieron a la campaña del rechazo que, entre otras cosas, proponía hacer una nueva constitución, pero hacerla bien. Una nueva constitución donde las ideas de un sector político no se impusieran sobre el otro, sino que efectivamente lograra generar un nuevo marco de trabajo global para los próximos 40 años en nuestro país. Y en base a eso se negoció durante el mes de noviembre y diciembre en Chile, entre las distintas fuerzas políticas, un segundo proceso constitucional donde, y hay que decirlo, esta vez los vientos vienen muy a favor de la derecha chilena, que entre otras cosas cambió varios de los paradigmas del primer proceso. Primero estableció que esta redacción va a ser bicameral, ya hay una comisión de expertos trabajando en un texto borrador, ellos ya llevan 2 meses de trabajo, han avanzado muchísimo, es un texto mucho más sensato, mucho más moderno de lo que se vio en el borrador anterior, y un segundo cuerpo que es el Consejo Constitucional, que es democráticamente electo, son 50 las personas que se van a elegir este domingo, donde no pueden competir independientes como la primera vez, sino que había que estar asociado a listas de partidos políticos para evitar la fragmentación, para evitar que llegue gente sin algo de experiencia política a redactar una constitución, y por tanto esa es la elección que se va a llevar a cabo este domingo para que durante los próximos meses ese Consejo Constitucional debata el borrador que les va a entregar la comisión de expertos y finalmente ambos cuerpos vuelvan a aprobar por 2/3 el texto final que va a haber que votarlo durante el mes de diciembre. ¿Cuántos miembros va a tener este Consejo? Este Consejo va a tener 50 miembros. Las proyecciones de las encuestas señalan que el oficialismo, la coalición de Gabriel Boric, va a sufrir una fuerte derrota. Es muy probable también la irrupción y el surgimiento de las fuerzas de la derecha más dura en el país también. Se estima que entre las fuerzas de oposición al gobierno de Boric podrían llegar a sumar casi el 58-60% de los escaños del nuevo Consejo Constitucional. Insisto, hace 2 años el 70% de las personas electas pertenecían a ideas de izquierda en la Convención Constitucional. 2 años después de esta discusión, después de verlos trabajar, después de ver el texto que propusieron, el péndulo en Chile se ha ido hacia el otro sector y es muy probable que haya una amplia mayoría de derecha en el nuevo cuerpo constitucional del país. ¿A qué le atribuyes ese cambio tan drástico? Bueno, se ha dicho que la izquierda fue excesivamente identitaria en el texto que propuso. Ellos propusieron un texto que muchas veces parecía más un programa de gobierno que una constitución. La constitución tiene por objetivo agrupar a todo el país, tiene por objetivo entregarle garantías a todo el país y no imponer triunfos ideológicos de un sector de la población sobre el otro. Y el texto que ellos propusieron traía ideas muy sobreideologizadas que a la gente no le hicieron sentido. Por ejemplo, la plurinacionalidad, sistemas de justicia diferentes, se decretaban una serie de cosas para el Estado chileno que las personas no compartían. Y ahí lo que se ha dicho desde el análisis es que la izquierda sobreinterpretó el estallido social chileno. Una cosa es que estemos de acuerdo en que hay un diagnóstico, que hay situaciones de injusticia que hay que subsanar. Otra cosa muy distinta es que ese consenso respecto al diagnóstico haya existido también respecto a las soluciones. Y claramente la gente cree que si bien el problema que la izquierda denunció de injusticia es real, las soluciones que ellos proponen no son las correctas. Interesante lo que has planteado. José María, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes, muy buen día. José María del Pino, periodista desde Santiago de Chile. El reloj indica 10:40 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
Son las 10:45 de la mañana. Hemos hablado mucho de inmigrantes en el día de hoy, desde una perspectiva tenebrosa, dura, difícil. Pero vamos a pasar la página, vamos a hablar ahora de inmigrantes en clave de humor. SOS Mamá Inmigrante. ¿Quién es esa mamá inmigrante que pide auxilio? Pues ya usted acertó, es Clara Ulrich, que está en la línea telefónica. Clara, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Muy, muy agradecida siempre. Primero, de que me enseñes cosas nuevas. Desconocía este dato sobre Tony Bennett y este primer CD. La cantidad de CDs que a uno le quedaron arrumbados en la casa, ¿no? Y que uno no sabe qué hacer con ellos. Bueno, ¿para qué veas? Pero bueno, encantada de poder hablar contigo y hablar del regreso de este show, que fue mi primer show en Miami. Y que bueno, voy a volver a hacer con mucha alegría. ¿Qué tanto ha cambiado de cuando lo estrenaste en el 2017, 6 años atrás, a lo que hay ahora? Me refiero a la mamá inmigrante que pide auxilio. Bueno, creo que sigo pidiendo auxilio, pero hay algunas cosas que ya las fui aceptando mejor, porque creo que ya me fui adaptando más a la cultura norteamericana, aunque a veces uno siente, Miami es del todo Norteamérica, uno nunca lo sabe, ¿no? Un poco yo a veces siento que es la puerta de entrada de Estados Unidos y un poco es Latinoamérica también, ¿no? Sí. Pero bueno, sin duda no es casa, sin duda nunca será Argentina. Y también, por otro lado, siento que, bueno, ahora soy mamá de 2, San Miguel, o sea, cuando arranqué en el 2017 solo era la mamá de Vicente, ahora soy la mamá de Vicente y de Rocco, así que el grito de auxilio ahora viene duplicado. Ya. Me parece muy gracioso eso cuando defines a Miami. El otro día escuché que Miami es la ciudad más cercana a Estados Unidos. Claro. Muy bien. Es el lobby de entrada. El lobby de entrada. A ver, para quienes no conocieron la versión original y no tienen idea de qué va SOS Mamá Inmigrante, danos una pista para entusiasmar a nuestros oyentes. Bueno, mira, en realidad SOS Mamá Inmigrante es una especie de terapia de autoayuda entre todas las mamás. Nos juntamos a reírnos de lo que nos pasa a todas, de esa desesperación que a veces sentimos, esas ganas de tal vez tener un ratito para nosotras, esas ganas que tendríamos de que alguien nos resuelva todo, la lanchera de los niños a la mañana, que alguien se ocupe de llevarlos a las actividades extracurriculares, ese amor irrefrenable que tenemos por nuestros hijos, pero que hay días que si nos dicen mamá, una vez más sentimos que vamos a explotar, hablar de ese mundo, ese yo diría agujero oscuro que es el chat de mamis del colegio, ¿no? Ese chat de WhatsApp. Es una manera de reírnos realmente de todo lo que nos pasa a las mamás en el día a día. Esta cosa de esta dualidad y contradicción de que lo que más nos gusta es estar con nuestros hijos y lo que más nos gusta es no estar con nuestros hijos. Esa cosa constante que hace que, bueno, tan cerquita del Día de la Madre, porque voy a presentar este show el 12 de mayo, quiero que sea un regalo que nos hagamos, encontrar un espacio para reírnos, para entendernos y por sobre todas las cosas para tratarnos con más piedad, ¿no? Porque a veces las mamás somos tan exigentes con nosotras mismas. Siempre sentimos, como yo siempre digo, en el mismo día yo siento que, mira, me parece que estoy haciendo un buen trabajo, no soy la mamá del año, pero ponele que soy la mamá de la semana y 10 minutos después me siento la peor, ¿viste? Me estoy dando con el látigo y diciendo, no, yo no sirvo para esto. Este show es apto para maridos. Invítalo, no te vas a arrepentir. Totalmente. Porque esto no es la última vez que hablamos, que era cuando querías hacer Yo quiero ser mi marido. Ya no. Bueno, para algunas cositas de la maternidad me gustaría ser mi marido. Me gustaría, o sea, esa cosa que, por ejemplo, estamos a punto de terminar el año escolar y mi marido, literal, César Miguel, no es un pase de comedia, no sabe cómo se llama la maestra. O sea, no tiene idea. No sabe. Entonces dijo, ¿y tu maestra cómo se llama? Y estamos a punto de terminar, dentro de un mes. Y yo no solo sé cómo se llama la maestra, sino la maestra del año pasado, del antepasado. O sea, es esta cantidad de información que las mamás acumulamos en la cabeza y que los papás, no sé, nunca sabremos, vamos igual desarticulando eso, ¿no? Vamos deconstruyéndolo.
porque es como que creo que está como legitimado que a nosotras las cosas del colegio es nuestra tarea y nos divierten. Bueno, no es así, pero es verdad que nosotras nos ocupamos de ello. No, la mayoría de las mamás aparecerá alguien, algún oyente tuyo que dirá, no, bueno, mi marido es el que se ocupa, mi marido es el que lo lleva al colegio, pero bueno, también en la comedia siempre uno tiende a hablar de lo que mayor identificación genera, ¿no? Siempre hay casos particulares. Claro. Pero ese Mamá Inmigrante es un homenaje a las mamás. Muy es bien. un rato que vamos a pasar y divertirnos entre nosotras para hablar todos esos pensamientos que una tiene. Por ejemplo, lo traumático que es para la mamá llevar al hijo al baño público. Nosotras que entras al baño como si fuese un operativo, viste, de no toques nada, no toques nada, no toques nada, que hay muchos gérmenes, espera, no toques nada. Es una escena que si alguien la ve de afuera, una siente que está loca, pero nos pasa a todas. Y bueno, desde cómo ha sido mi parto, último parto, ahí bueno, me voy a meter un poquito a hacer humor entre la diferencia entre el parto argentino y el parto venezolano, que es muy distinto. ¿Ah, sí? Yo no sabía. Claro, la mujer venezolana se prepara para el parto, va a la peluquería. Una amiga me preguntó quién me iba a arreglar el pelo para el parto, César Miguel. Te dije, no me estás jorobando, eso es un chiste. Eso tiene que ser un chiste. No. Porque si no tengo una buena peluquería. Yo llegué al parto en condiciones que, digamos, no pueden ser posteables, fotografiables. Y yo veo fotos de amigas mías después de parir que son directos para la tapa de Vogue, que podrían haber ido al Met Gala. Entonces, realmente eso es una diferencia cultural muy hermosa. Muy bien. Invita, por favor, a nuestros oyentes, Clara. Bueno, SOS Mamá Inmigrante, con quien les habla, se presenta en la ciudad de Miami, particularmente en Doral, ahí cerquita de la radio. Pues voy a estar presentando en Área 41, 12 de mayo, a las 8:30 de la noche, para que todas juntas festejemos el Día de la Madre anticipado. Y voy a tener regalos, pero regalos que de verdad les van a gustar, no como los regalos que reciben que compran sus maridos. Clara Ulrich y SOS Mamá Inmigrante. Gracias, Clara, por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a vos, siempre un placer hablar contigo. Un beso grande. Gracias. 10:52 de la mañana. Fe y Alegría celebra 68 años trabajando por la educación en Venezuela y queremos invitarte a apoyarlos comprando su rifa anual de manera virtual. Quienes quieren participar y están fuera de Venezuela deben ingresar a www.rifa.feyalegria.org. Repito, www.rifa.feyalegria.org. Allí compran los tickets y con tu aporte colaboras directamente con la educación de más de 115,000 estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría. Abre tu corazón, participa de la rifa desde cualquier lugar. Repito, www.rifa.feyalegria.org. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿cuáles son las noticias de este momento? Bueno, Floralicia? César, te tengo una noticia muy buena, positiva, que nos alegra a todos los venezolanos. A ver. 3 médicos venezolanos han sido seleccionados en la prestigiosa lista Top Doctors 2023, que evalúa a los mejores médicos en todo Estados Unidos. Los doctores son Daniel Salerno, Sadia Benzaquén y Elliot Friedman, egresados de la Universidad Central de Venezuela, quienes han sido seleccionados en esta lista gracias a su excepcional calidad de trabajo. La selección de estos médicos es especialmente significativa, César, porque son los propios médicos estadounidenses los encargados de nominar a sus pares, que luego son examinados minuciosamente por el equipo de investigación de la encuestadora Castle Connolly. De hecho, solo el 7% de todos los médicos en Estados Unidos son elegidos para esta lista, lo que demuestra la excelencia en la atención clínica y habilidades interpersonales de los 3 médicos venezolanos seleccionados. ¿Y dónde están esos 3 médicos? Bueno, te cuento, el doctor Daniel Salerno es el actual director de cuidados intensivos en el Hospital Temple, además de ser profesor asociado en el Departamento de Medicina y Cirugía Torácica en la Universidad Temple de Filadelfia. Además, ha realizado 3 posgrados, uno en medicina interna, uno en neumología y otro en cuidados intensivos en las universidades Thomas Jefferson y Albert Einstein de Filadelfia, al igual que una maestría en farmacología. Por su parte, el doctor Sadia Benzaquén
Realizó posgrado en medicina interna en el Albert Einstein Medical Center, así como en cuidados pulmonares y críticos, incluyendo el de neumonología intervencionista en el Chicago Chest Center. El doctor Elliot Friedman, por su parte, que cuenta con más de 23 años de experiencia en el área de cuidados intensivos y enfermedades pulmonares, tiene un posgrado de medicina interna en la Universidad de Texas Southwestern. Además, se especializó en medicina pulmonar, cuidados intensivos y medicina del sueño en la Universidad de Pensilvania. Muy bien, bravo por ellos tres. Aparte de ser el Día Mundial de la Libertad de Prensa y ser el Día de la Cruz de Mayo, hoy 3 de mayo es el Día del Albañil. Así que felicitaciones a todos los albañiles. Hemos podido buscar Juan Albañil, ¿no? Esa salsa muy buena. Y esta sí la voy a pasar de largo. Hoy también es el Día Internacional del Rap. 10:55 de la mañana. Y con Bob Dylan nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.